Servicios Públicos organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. La ponencia de hoy, la ponencia de ahora de las 12:15, tiene por título y por objetivo el conocimiento de la gestión desde lo público de servicios municipales. Contamos en la mesa con representantes de 4 ayuntamientos de España, de 4 empresas municipales: Madrid, Valencia, A Coruña y Medina Sidonia, un municipio de Cádiz. Cuando nos planteamos la necesidad de esta mesa era por romper con ese discurso tan hegemónico como erróneo de que la gestión pública de los servicios municipales es una gestión ineficaz, lenta, burocrática, derrochadora, y que esa gestión privada, esa gestión derrochadora, nunca debía de ser ni podía ser pública. Frente a ese discurso hegemónico que ha permitido la privatización y la externalización de los servicios durante los últimos años, y frente a ese discurso hegemónico de que lo público es lo derrochador y lo ineficaz, es donde se ha permitido también toda una deriva legislativa durante esta crisis económica, esas piedras que hablaban en la anterior ponencia, que van desde la reforma del artículo 135 de la Constitución hasta el reciente y también nombrado en la anterior ponencia disposición adicional 27 de los presupuestos generales del Estado. La realidad, cuando bajamos a esa realidad de la gestión municipal, y aquí tenemos 4 ayuntamientos que lo evidencian, se demuestra que desde lo público la gestión es más eficaz, la gestión es más responsable, la gestión respeta los derechos laborales de los trabajadores, la gestión pública produce un ahorro económico, pero también la gestión pública mejora la calidad de los servicios municipales. Pero también estos ayuntamientos pueden evidenciar cómo la remunicipalización de la gestión, la remunicipalización de los servicios públicos también es posible, porque esa deriva legislativa ha tratado de poner piedras en el camino, pero hay ayuntamientos aquí que han llevado a cabo procesos de remunicipalización y que evidencian que es posible la remunicipalización de los servicios públicos. Por mi parte, nada más, les dejo con la mesa presentar a Fernando Sánchez, que es gerente de la Sociedad Municipal de Madrid de Servicios Funerarios, Josep Enric García, que es también gerente de la Sociedad Municipal de Transportes de la ciudad de Valencia, Jaime Castiñera, que es gerente también de la Sociedad Municipal del Agua de la ciudad de A Coruña, y Santiago Gutiérrez, consejero de la Sociedad Municipal de Medina Global de Medina Sidonia. La forma de gestionar la mesa va a ser igual que la anterior, donde han estado alcaldes y concejales. Va a haber un primer turno de 10 minutos. Después de ese primer turno de 10 minutos haremos un segundo turno de 5 minutos donde podrán replicarse entre ellos, y después abriremos palabras al público para que puedan ser contestadas desde la mesa. Empezamos de izquierda a derecha, izquierda y derecha geográfica. Empieza Fernando. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Zaragoza por la invitación a estas jornadas sobre gestión de los servicios públicos. Yo les quiero exponer cuál ha sido el proceso de municipalización realizado el pasado año por el Ayuntamiento de Madrid en relación con los servicios funerarios y cementerios. El pasado año, en el pleno del 25 de mayo, el Ayuntamiento de Madrid decidió cambiar la forma de gestión de los servicios funerarios y cementerios, creando para ello una empresa de titularidad 100% municipal y de gestión directa, que es la empresa que les estoy presentando, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Esta empresa ha sustituido en la prestación de los servicios mencionados, de funerarios y cementerios, a la anterior empresa mixta de servicios funerarios, que era una sociedad mixta, participada en un 49% por un operador privado, Funespaña, y que tenía encomendado este operador privado la gestión de la compañía. O sea, es un cambio fundamental de pasar de una gestión privada en una empresa mixta a una gestión directa y con una empresa 100% de titularidad municipal. La nueva empresa inició sus actividades el 16 de septiembre, puesto que el 16 de septiembre del pasado año, puesto que el día anterior finalizaba por estatutos sus actividades la empresa mixta que les he mencionado.
y opera en dos ámbitos. Uno, el servicio de cementerios, que es un servicio obligado a prestar por los ayuntamientos, cuyo uso se puede ceder, y de hecho el ayuntamiento ha cedido a esta empresa los cementerios. Y luego la parte de servicios funerarios, que están liberalizados desde el año 1996 y que se prestan en un ámbito de libre concurrencia. Creo que es oportuno mencionar que en el municipio de Madrid hay 5 operadores funerarios, 4 privados y 1 público, que es la empresa a la que represento, y que hay 7 tanatorios. O sea, es un ámbito realmente competitivo. Por situarles un poco, les diré que la cuota de empresa que tiene servicios funerarios, la empresa municipal, es de aproximadamente un 40%. Para prestar sus servicios se produjo un doble proceso, que fue reversión de todos los activos por parte de la empresa mixta del ayuntamiento, y posteriormente, al día siguiente, el día que se empezaba a operar, el día 16 de septiembre, como les digo, la afectación por parte del ayuntamiento, la cesión de uso de los activos. Mencionar que es importante que antes de realizarse ese cambio de gestión se había detectado ya una situación de deterioro muy importante en los 13 cementerios que gestiona la compañía. No sé si os lo he dicho, pero la empresa municipal gestiona 13 cementerios, 2 tanatorios y 2 crematorios. Bueno, pues la situación de deterioro de los cementerios era importante, y de hecho un informe técnico realizado por un experto independiente lo valoraba en aproximadamente 22 millones de euros. Adicionalmente, al incorporarse la nueva gestión, se hizo un análisis también con técnicos independientes de la situación de los equipamientos e instalaciones de tanatorios y cementerios, descubriéndose que efectivamente también había una situación de obsolescencia, tanto técnica como tecnológica, muy importante. Todo esto ha sido debido a que la anterior empresa mixta llevó una política de inversiones absolutamente limitada, que es lo que ha provocado esa situación de deterioro significativo en los activos con los que opera la compañía. Para paliar esa situación, se ha elaborado y se ha aprobado por el Consejo de Administración un plan de inversiones a largo plazo para el periodo 2017-2019, con unas inversiones de aproximadamente 34 millones de euros, que tienen el objetivo de ser capaces de obtener niveles de capacidad operativa sostenibles en el medio y en el largo plazo. Así como la nueva empresa municipal recibió la aportación, la cesión de uso de todos estos activos, también incorporó a los 500 trabajadores que tenía la anterior empresa mixta, manteniendo los mismos derechos y condiciones que tenían en la anterior empresa. Esta subrogación de los trabajadores ha permitido asegurar tanto la continuidad de los puestos de trabajo como algo muy importante, que es incorporar el conocimiento y la experiencia de la plantilla, garantizando la adecuada continuidad de los procesos en la prestación de los servicios funerarios y cementerios. Y creo que es muy importante incidir en esta capacidad de retener el capital humano que tenían los profesionales de la anterior empresa. Creo que es un elemento importante a destacar. Para hacer el proceso de municipalización, el Ayuntamiento de Madrid elaboró un informe de sostenibilidad, rentabilidad, oferta y demanda, que puso a exposición pública durante un mes, y informe en el que se analizaban aspectos tanto de la normativa vigente para la prestación de servicios funerarios y cementerios, como aspectos de carácter técnico y de capacidad técnico, aspectos de mercado en cuanto a posicionamiento competitivo y posicionamiento estratégico, y financieros, pudiéndose así elaborar unas proyecciones financieras que han permitido ver la razonabilidad de la empresa en cuanto a viabilidad económica y financiera. En cuanto a estrategia de la empresa, la estrategia o el objetivo estratégico es asegurar la prestación de los servicios funerarios y cementerios a los ciudadanos de Madrid en condiciones de calidad y sostenibilidad. Buscar un nivel de calidad alto, intentar ser una empresa de referencia en el sector y, por supuesto, asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad de la compañía como es obligada, para que no presente ningún problema financiero. También es importante...
También es importante resaltar que en esta iniciativa se consideró que mantener y ampliar la iniciativa pública era significativo por la repercusión social que implica la prestación de servicios funerarios. Significativo porque una empresa pública puede ser en este sector determinante para poder asegurar una prestación de servicios con unos niveles de calidad y de precio asequibles para los ciudadanos. Por último, mencionar que la gestión de los servicios por parte de la sociedad, como he dicho, lo va a hacer en una situación de generación de beneficios que podrán ser utilizados tanto para reinversión por parte de la empresa y para facilitar ese importante proceso inversor que tiene que acometer ante la obsolescencia de las instalaciones que ha recibido, como incluso para ayudar en su caso a la financiación del ayuntamiento. Principales objetivos de la compañía para la consecución de la estrategia basada en calidad y sostenibilidad que les acabo de mencionar. Pues por un lado, mantener y mejorar la calidad en la prestación de los servicios. La empresa dispone de un sistema de gestión de calidad certificado. Realizamos muchísimas encuestas de los 20.000 servicios funerarios, enviamos como 12.000 encuestas con un porcentaje de respuesta del 20 y tantos % de los encuestados y monitorizamos ahí que estamos en unos servicios de calidad que normalmente los califican los ciudadanos que los han utilizado de buenos o muy buenos, excelentes. De cualquier forma, el objetivo siempre es conseguir ir mejorando esos niveles de servicios. En segundo lugar, como les he mencionado antes, invertir en la renovación y adecuación de las construcciones y equipamientos de cementerios y tanatorios para asegurar una adecuada prestación de los servicios. Y un tercer objetivo es conseguir un alto grado de compromiso del conjunto de los empleados de la compañía en el desarrollo de la empresa municipal y en la consecución de su estrategia. Por último, por darles un poco una dimensión del volumen de actividades de la compañía, decirles que para el presupuesto del año 2017 la compañía tiene previsto realizar aproximadamente 20.000 servicios funerarios y 24.000 servicios de enterramiento. Eso supone una previsión de ingresos de 54 millones de euros, con unos gastos de 46,9 millones de euros, que daría un resultado neto de 3,5 millones de euros. La plantilla, como les he dicho, es de aproximadamente 500 empleados, más otros 200 empleados que hay en diversas subcontratas. El otro tema importante es volver a mencionarles, importante del presupuesto, pues el inicio del plan de inversiones 2017-2019, que es un pilar fundamental para, como les he comentado, para asegurar la adecuada calidad en la prestación de servicios por parte de la compañía. Gracias, Fernando. Tiene la palabra Josep Enric. Hola, buenos días a todos. Empezar también agradeciendo la invitación a la ciudad de Valencia y a esta empresa de transportes. Tenemos 10 minutos, hay 1000 cosas que decir, voy a tratar de ser súper sintético. Quería empezar con unos pocos antecedentes. La empresa municipal de transportes de Valencia es una empresa 100% pública, propiedad del Ayuntamiento de Valencia, pero antes no lo era. Sufrió una municipalización en el año 86. Antes de eso, era una sociedad anónima laboral, de hecho fue la primera sociedad anónima laboral que creó Franco, y cuando la recogió la MT estaba en bancarrota total. Y de hecho era fundamental tomar alguna determinación y fue precisamente la municipalización, con lo cual estamos ahora mismo ya 31 años operando como empresa 100% pública, de gestión directa del transporte de viajeros en la ciudad de Valencia. Os doy unas cifras así rápidas. La empresa tiene 1.500 trabajadores aproximadamente, de los cuales unos 1.200 son conductores. Somos una empresa básicamente de conductores y de conductoras. Tenemos 480 autobuses, 93 millones de viajeros al año. En un día laborable movemos a 340.000 personas. Son aproximadamente el 25% de los desplazamientos que se producen en la ciudad de Valencia. Y tenemos un presupuesto total de 100 millones, aproximadamente, números redondos, de los cuales 60 millones en este último ejercicio vinieron como aportación municipal. Hemos crecido en presupuesto
de 54 millones cuando cuando yo cogí la gerencia en octubre del 2015. En el 15 tuvimos un presupuesto de 54 millones, hemos subido hasta los 60 pues en dos ejercicios. Estos son un poco los ratios globales. Entonces, es muy importante, tú has empezado diciendo que una empresa municipal puede ser eficiente y puede no ser derrochadora. Lo que pasa es que puede serlo también, y se trata básicamente, y yo diría exclusivamente, de voluntad y de creerse lo público, porque si te lo crees y tienes unos objetivos claros de hacia dónde quieres ir, efectivamente debes y de hecho tienes mucha capacidad para ser eficiente, productivo y sostenible económicamente. Y aparte de eso, pues dar un servicio público como Dios manda. Pero puedes ser todo lo contrario, y la verdad, no voy a ser excesivamente crítico, pero un poco lo debo ser, puedes no serlo, y nosotros nos encontramos una empresa, la verdad, con muchas carencias que estamos tratando de solucionar, ¿no? El cuadro que nos encontramos somos una empresa de conductores, somos una empresa de autobuses, pero en cambio hacía 5 años que no se compraba ni un solo autobús en la empresa municipal de transportes, con lo cual habíamos llegado a una edad media de 13 años en nuestra flota. O sea, unos autobuses viejos y con muchísimos problemas. Nos encontramos también una empresa con altos niveles de externalización, especialmente en aquellos lugares más sensibles. Los conductores no, eso sí, el puesto de conducción y de administración es 100% propio, pero se estaba en un proceso cada vez más intenso de externalización de los talleres, que es una de las patas principales de una empresa de transporte colectivo. Y es que cada vez se estaban haciendo más servicios fuera. ¿Por qué? Porque se había dejado de contratar a personal, ¿no? Una empresa de 1.500 personas, pues obviamente hay muchas jubilaciones cada año. En cambio, hacía pues, prácticamente también 5 años que no se hacía ni una sola contratación, con lo cual la plantilla iba bajando, con lo cual llega un momento pues, que ya no puedes reparar autobuses y necesitas hacerlo fuera. Pero es que tampoco se contrataba autobuses, con lo cual había muchos que se tenían que quedar en las cocheras. Es decir, nosotros nos encontramos una MT tenemos 480 autobuses, pero en un día laborable tipo 380 aproximadamente son los que salen a la calle, y nos encontramos una MT en la que se quedaban aproximadamente de entre 30 y 40 autobuses cada día en cocheras y no podían salir a la calle cuando debían salir porque estaba publicado en la oferta que teníamos que prestar. Se tenía que quedar en las cocheras porque no teníamos personal para tirarlo adelante, ¿no? Esto es lo que nos encontramos, ¿no? Y eso fue una política pública. Bueno, yo no voy a hacer valoraciones, pero sí que voy a dar datos, lo que os estoy dando, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos, y eso fue una política pública de llevar una empresa pública de transportes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que os digo, ¿no? Tienen que haber unos objetivos, ¿no? Entonces, mi percepción es que los objetivos del anterior equipo de gobierno no eran los de movilidad sostenible. De hecho, la ciudad de Valencia, para los que la conozcáis, sabréis y habréis visto que se conduce con el vehículo privado, con el coche, de una manera excepcional, ¿no? Se puede aparcar de una manera excepcional y todo funciona perfecta y excelentemente si te mueves en coche. Y es que ese era el modelo de la ciudad de Valencia, moverse muy bien en coche, ¿no? Pero moverse en autobús pues era un servicio público que se tenía que dar, ¿no? Porque de hecho, entre otras cosas, estamos obligados a darlo, como Zaragoza o como todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, pero bueno, no era para nada una prioridad de la ciudad. Claro, ¿qué pasa? La nueva corporación se fija la movilidad sostenible, un nuevo paradigma de movilidad para la ciudad, y en ese nuevo paradigma el transporte colectivo es fundamental, ¿no? Entonces, es obligatorio pues, replantearse la situación y empezar a hacer cambios, ¿no? Y los cambios son los que hemos empezado a hacer a todos los niveles. A nivel organizativo, principal, bueno, contratación de personal, contratación de conductores, contratación de mecánicos, compra de autobuses para ir rejuveneciendo nuestra flota,
pero también cambios organizativos intensos en la empresa, entre otras. Cambios en el organigrama directivo y de organización para que funcione de forma más lógica, más eficiente. Cambios en el sistema de contratación. Hemos creado unas nuevas normas internas de contratación porque lo que encontramos es un taifado en el que cada área al final hacía sus propios contratos con sus propios criterios y de hecho en muchos casos ni hacía contratos porque se dedicaba a renovar contratos que venían desde los años 90 o incluso de los 80, ¿no? Eso lo estamos cambiando por completo. Estamos también haciendo cambios mediante negociación. Ahora, de hecho, estamos en plena negociación colectiva de los grupos profesionales, ¿no? Para hacer una estructura organizativa interna mucho más lógica. Pero también, precisamente porque creemos en la eficiencia, en la sostenibilidad y la economía de la empresa pública, estamos haciendo cambios en la forma como nos relacionamos con el ayuntamiento, cambios jurídicos de personalidad jurídica. Entonces, ahora mismo estamos ya preparando una encomienda de gestión del ayuntamiento hacia la empresa pública de transportes y una declaración de medio propio, lo que hará que haya una vinculación, podríamos decir, clara y definitiva y a largo plazo del ayuntamiento con la empresa pública. Es decir, lo que queremos es afianzar esa gestión directa del transporte colectivo en la ciudad, ¿no? Porque ahora mismo, de hecho, hasta que hagamos esto, la empresa pública tiene un supuesto final, que se puede cambiar en cualquier momento, pero hay un final que es el 2025, entonces nosotros no queremos alargar ese plazo, sino lo que queremos hacerlo es indefinido, ¿no? Y eso también es mejora organizativa. Eso desde el punto de vista organizativo, pero como queremos convertirnos en la referencia de la movilidad, estamos haciendo acciones de todo tipo, ¿no? El año pasado hicimos una apuesta muy clara de mejora de la red, cambiamos 11 líneas de nuestra red de autobuses, creamos una línea nueva que cubre una parte de la ciudad que no se prestaba con transporte público colectivo. Y hemos creado toda una serie de nuevos títulos sociales, porque queremos ser una referencia para la gente, pero queremos también y sobre todo y fundamentalmente pues creernos el transporte colectivo como un servicio público esencial, como es la educación o lo es la sanidad. Entonces hemos creado un nuevo título, un título social que le llamamos MT amb tu, MT contigo, que da transporte prácticamente gratuito a las personas paradas y sus familias. Donde funciona, pues que la clave es que si una persona de la unidad familiar está en paro y la renta de la unidad familiar no supera un cierto límite, pues toda la familia tiene acceso a un bono que te cuesta 10 euros al año. Entonces, con todas estas acciones que hemos hecho este último año, pues la verdad es que hemos crecido un 6% la demanda. De hecho, hemos sido la ciudad que más ha crecido en viajeros de todo el Estado español. Y, bueno, y claramente hemos visto que estamos avanzando en la accesibilidad universal. Con los datos que tenemos hemos visto que había gente que antes no se podía mover o lo podía hacer andando, ¿no? O en bicicleta, y ahora pues tiene la posibilidad de moverse en transporte colectivo con todo lo que significa eso. Hay un tema también fundamental, que es la financiación, pero eso me lo voy a dejar para el final, porque ya estoy en mis días. Gracias, Josep Enric. Muy bueno eso de controlarse cada uno el tiempo. Facilita el trabajo del moderador. Tiene la palabra Jaime Casiñera, director general de la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña. Bueno, igual que todos, muchísimas gracias por invitarnos, por venir a escucharnos. Y además en especial porque hace 10 años que aquí se firmó, bueno, hicimos la Asociación de Empresas Públicas Locales, que entró, uno de los promotores fue el Ayuntamiento de Zaragoza y Merca Zaragoza, y aquí se hizo la primera reunión de esa asociación que acaba de hacer 10 años en defensa de lo público. Entonces, bueno, me lo he tomado un poco como celebración de los que estuvimos hace 10 años aquí peleando por esto. La Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, bueno, pues es una empresa que viene de 1903, es decir, no está recién creada, como decía antes mi alcalde. Si bien es cierto que comenzó como privada, en el año 67 se municipalizó, en época de, como decías antes, de Franco, bueno, pues municipalizó una empresa pública, y desde entonces, bueno, pues lo único que ha hecho es incorporar partes más públicas. Por hacer un hito cronológico, en el 67 se privatiza, en el 75 se construye un embalse en La Coruña, que aunque no os lo creáis, en Coruña hay problemas de abastecimiento.
dado que nunca ha sido un problema porque llovía mucho en Galicia, bueno, pues nunca se hizo caso al almacenamiento, y decir que el embalse que tenemos nos bebemos, ahora que se mide en campos de fútbol, nos bebemos 2,5 embalses al año. Entonces es fácil echar números que si en 4 meses, como está ocurriendo, 5 meses no llueve, pues ahora mismo estamos en prealerta de sequía. La empresa municipal, he de decir que soy gran defensor, obviamente, de la empresa pública, vengo también de la empresa privada, llevo solamente 12 años trabajando aquí, pero también considero que es muy importante, que lo habéis dicho antes, que ha de ser bien gestionada. No todo lo público es válido, sino que creo que hay que hacer énfasis en que tiene que ser bien gestionada. Tenemos 1000 ejemplos de empresas públicas mal gestionadas. Entonces, bueno, creo que es más pecado gestionar una empresa pública mal que una privada, ¿no? Ya no solamente por los casos que estamos escuchando estos días, ¿no? Que yo venir a hablar de agua cuando estamos viendo en la prensa lo que estamos viendo, pues no es fácil apoyarte en esos casos. Pero bueno, creo que es muy importante gestionarla bien. A la empresa municipal, por diversos gobiernos políticos, llevo 5 alcaldes, bueno, pues cada uno le intenta dar su forma, se le fueron introduciendo nuevas encomiendas, por ejemplo, hicimos un complejo de 40.000 metros cuadrados en la época que se gustaba mucho construir, inaugurar, 40.000 metros cuadrados de centros de talasoterapia, tenían que relación con el agua, 40 millones de euros de centro, que había que hacer viable, se creó una empresa filial de segundo nivel para que le gestionase, pero dentro de la filosofía en Coruña de la gestión pública funciona, esa empresa filial de Malsa empezó a tomar fuerza, se hicieron comisiones para generar el interés de la gestión municipal por los aparcamientos, que se decía antes por parte del concejal de Madrid, de Carlos, la gestión de los aparcamientos, la gestión de las sanciones de tráfico, las bicis. Barcelona lo acababa de montar y vía esta asociación aprendimos cómo se montaba el servicio de público de bicicletas. Bueno, pues fue una filial que empezó a dedicarse a otras cosas. Eso hoy es la empresa municipal de vivienda y servicios, también dirijo, pero ya es medio propio del ayuntamiento y se sacó como filial. No queríamos que se interfiriese la tasa del agua con cualquier otro negocio que no tuviese que ver con el agua, ¿no? Para que no hubiese suspicacias ni financiar proyectos que no tenían relación con él. Se decía esta mañana también, la empresa municipal, desde el año 2005 llego yo, no tiene nada que ver, pero se le dio una vuelta a esa gestión, se pensó que tiene que ser viable, tiene que autofinanciar el servicio. Los índices de renovación en red eran muy bajos, la verdad. Hoy tenemos ya un 80% de las tuberías de la ciudad renovadas, tenemos un índice de fugas de un 5%, de roturas el 0,1%, y aunque no sea el foro, bueno, pues el Ministerio te dice que debe estar en el 0,24%. Bueno, pues la verdad es que toda esa reinversión de beneficio que se decía esta mañana sin subir el precio del agua, lo que se ha hecho es gestionar de otra forma, aplicar sistemas de gestión de proveedores, gestión de calidad, control de gestión, instrucciones internas de contratación, única mesa de contratación para todos, no por áreas, no, única mesa de contratación en la cual obviamente la dirección está fuera. Bueno, ciertas exigencias que han hecho que la reducción de gasto ha sido muy, muy importante, pero sin embargo la inversión ha sido inversamente proporcional. En estos últimos años, para lo que es nuestro presupuesto, pues hemos invertido 25 millones de euros en red directamente. Es decir, hemos renovado toda la red de la ciudad. Suministramos también a todo el área metropolitana y ahora nos encontramos sustituyendo todas las tuberías de gran dimensión. Las de 1200, que bueno, son las más grandes, y estamos en un plan director acordado con todos los ayuntamientos limítrofes de 50 millones de euros a 50 años. Les hemos pedido qué población estiman que van a tener cada uno en esos 50 años. Obviamente han dicho 1.000 millones de habitantes, porque todos se crecen, ¿no? Todos van a crecer muchísimo. Hemos intentado cortar con un mismo patrón y sobre él hemos hecho las inversiones de esta empresa los próximos 45 años. Entonces, tenemos la guía de dónde hemos de invertir el dinero. Dentro de ese excedente, también pensamos que en Malsa, como empresa pública, y dado que todo ese beneficio tiene que revertir en el accionista, que es el ciudadano, no tenemos que dar cuenta a nadie, sino más que al ciudadano, creamos una fundación, la Fundación Emalsa. En su momento habíamos entrado en una sociedad de comunicaciones, en esa época de diversificación que decía antes, la cual vendimos la participación, tuvimos un superávit en la venta de 10 millones de euros y los dedicamos a crear una fundación que lo que hace es, como si fuera la responsabilidad social corporativa de la empresa, bueno, pues a activar programas sociales de deporte solidario, de inclusión social, el pago del recibo del agua, que deje de ser una carga para la propia empresa y obviamente para el ciudadano, lo paga la fundación, con lo cual yo no tengo morosidad porque viene de mi propio beneficio. Bueno, creamos una fundación para suplir todos esos defectos que no podíamos llegar directamente por la empresa pública. Pasados los años y hace año y medio también entramos en la depuración, depuramos también a todo el área metropolitana, pero solo cobrábamos al resto de ayuntamientos. Decidimos,
justo antes de la aplicación de la nueva ley de racionalización del sector público, crear otra empresa filial. Ahora ya no se pueden crear, no puede haber aportaciones de capital, fue justito antes, y le dimos una participación a cada ayuntamiento. Hicimos la primera empresa supramunicipal de Galicia, en la cual todos los ayuntamientos gestionan la depuración. Nosotros, como capitalista mayoritario, Balsa, 69%, tenemos la mayoría, pero si bien garantizamos misma ordenanza, mismo precio, misma tasa, obligación de reinversión. Bueno, pues nuestra aplicación de nuestro sistema que hemos hecho en La Coruña lo hemos aplicado a toda la área metropolitana. Creemos que está funcionando. No he visto ninguna empresa, ni pública ni privada, que funcione ni mejor ni peor. Creo que damos un gran servicio en estos momentos, si bien es cierto que estamos pasando una época complicada. Época complicada, bueno, pues por lo que se ha repetido, las leyes no nos acompañan. Estamos intentando replicar nuestro modelo en ciudades como Santiago de Compostela, como en Ferrol, que antes se hablaba de una depuradora que se cobró una tasa durante 2 años que no funcionaba, entonces la tasa no sé a dónde fue. Ayuntamientos como Cangas, ayuntamientos, bueno, la verdad, y además puedo decir que de todos los colores, aquí no es un sistema político, yo creo que es un sistema de prestación de servicios. Bueno, pues estamos intentando colaborar con ellos, pero con la nueva legislación pues desapareció la delegación de competencias. En otros ayuntamientos, en horizontal, ha desaparecido los convenios. En el momento que tengan carácter económico, porque hay una contraprestación, ya no se puede hacer convenios entre ayuntamientos. La ley de racionalización delega la posibilidad de colaboración con las diputaciones. Cuando vas a una diputación a decir que lleve el agua, se ríen, obviamente no tienen bajo la idea ni forma de llevar el agua. No puedes contratar personal, obviamente también tenemos ese hándicap. La tasa de reposición que se nos permite es muy baja, es decir, tenemos muchas complicaciones y sobre todo a la hora de que se repliquen esos modelos. Tenemos la suerte de encontrar algún ayuntamiento que tenía empresa mixta y en la empresa mixta obviamente lo que le decimos es que sí estamos capacitados o para que el ayuntamiento compre el 100%, con lo cual no hay una subrogación de personal, el personal es el mismo, simplemente cambia el accionariado. Si ya tiene otra empresa, que le cambie el objeto social, porque muchas veces queremos crear una empresa pública para gestionar un servicio y no hace falta. Ya tenemos una con poco uso, le cambiamos el objeto social y no hay que hacer ningún expediente, ¿no?, ante el Ministerio. Se puede crear una empresa si ya la tienes. Entonces, bueno, pues intentamos dar saltos a las leyes para conseguir que otros repliquen el modelo, pero ya digo, simplemente con una buena gestión de servicios, es lo único que queremos. Nosotros lo que queremos es que, yo cuando entré en la empresa, lo que me dijo el alcalde, Paco Vázquez, que era el alcalde que estaba en La Coruña de aquella época, tras la selección, lo primero que me dijo es: yo quiero abrir el grifo y que salga el agua. Todo lo demás me importa 3 pimientos. Luego ya vino obviamente una gestión, pero tenemos claro que es lo primero. Y si no sale el agua, queremos que en 4 horas salga. Es decir, hemos montado la empresa para tener un servicio inmediato de 24 horas, etcétera, etcétera. Obviamente se da por hecho, pero creemos que prestamos un buen servicio. Estamos consiguiendo que otros servicios, los aparcamientos, como decía antes, los gestionamos nosotros, los construimos y los gestionamos. Estamos dentro de lo que sería un mercado privado. Pero bueno, está ayudando también a zonas de La Coruña que estaban, plazas que estaban degradadas, que no estaban muy bien, está sirviendo que construyamos los aparcamientos para mejorar la plaza. De repente el ciudadano ve un aparcamiento en una zona conflictiva de tráfico, pero también una plaza nueva, es decir, urbanísticamente también estamos dándole un vuelco a la ciudad. Gestionamos las sanciones de tráfico que antes se cobraban, por ejemplo, de la hora en La Coruña. ¿No está mi alcalde? No. Se cobraban 0 euros al año por gestión de hora en sanciones, hoy se cobra 100%, no prescribe ninguna. Es decir, bueno, pues estamos aplicando un sistema que, vuelvo a decir, es público, obviamente, la repercusión va a todos los ciudadanos, pero vuelvo como empezaba, creo que la gestión tiene que ser buena y creo que tiene que ser seria, creo que hay que tomarse las cosas en serio y bueno, pensamos que es un modelo a replicar y dentro de los servicios que da la ley de bases, creemos que son servicios obligatorios que han de prestar los ayuntamientos y la mejor forma, para mí, de prestarlos es de forma directa. Obviamente después habrá subcontrataciones, las obras me las va a hacer una empresa privada, no voy a contratar 100 peones para hacer un aparcamiento, lo sacaré a licitación si la empresa privada tiene su negocio, pero obviamente la gestión y el control creo que ha de ser directamente nuestro y yo creo que se está demostrando que funciona bien. Todos tenemos nuestra cuota y bueno, simplemente defender esa parte y explicar un poquito lo que ha sido el modelo y quedó bien, ¿no? Sí, en 10 minutos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Santiago Gutiérrez de Medina Sidonia. Pues muchas gracias por invitarme también a poder contar la experiencia de, en este caso, un municipio más pequeño, un municipio de 12.000 habitantes, que se ubica en el centro geográfico de la provincia de Cádiz, pero creo que es una experiencia dignísima, ¿no? Porque además se ha desarrollado en el proceso de ampliación de gestión de servicio público en el marco opresor de la Ley de Estabilidad. O sea, nosotros empezamos este proceso en 2011
y Medina Global se crea en el año 2013, por tanto, bajo las leyes que ahora mismo están imperando en nuestros ayuntamientos, ¿no? Yo quiero decir primero que, bueno, voy a tratar de contar un poquito la experiencia, intercalando también ideas, ¿no?, para estimular un poco el debate. Y, bueno, pues nosotros en 2011 teníamos claro que desde el nuevo equipo de gobierno que ganó las elecciones municipales, primero nuestra obligación era hacer lo que la ley y los ciudadanos nos encomiendan que tenemos que hacer, que son las competencias básicas que la ley de base encomienda a los ayuntamientos. En este caso, gestión de agua, recogida de residuos, limpieza viaria, el tema del alumbrado público y el tema del cementerio y transporte, ¿no? Un poquito eso es lo que tenemos que hacer desde los ayuntamientos, ¿no? Es verdad, como decía el alcalde esta mañana, de Huesca creo, ¿no?, que, bueno, las competencias en realidad son todas, ¿no?, porque te enfrentas en cercanía al ciudadano y el ciudadano cuando tiene un problema no se va a la delegación del gobierno, se va lógicamente al despacho de alcaldía. Y es verdad que tenemos todos esa responsabilidad de los ayuntamientos, pero yo creo que sobre todas las cosas lo que tenemos que hacer es gestionar aquello que la ley nos encomienda, ¿no? Y creo también, además, que si esas cuestiones básicas que afectan a la ciudadanía se externalizan, se privatizan, pues eso para mí es el fracaso de la política municipal, ¿no? Por otra parte, en una zona geográfica como es Cádiz, donde hay unos altos niveles de desempleo, un problema económico muy grave, ¿no?, de desestructuración social incluso por la crisis de los últimos años, el equipo de gobierno tenía muy claro que necesitaba una herramienta de intervención en la economía local para la creación de empleo y el estímulo económico de la pequeña y la mediana empresa ligada al territorio, ¿no? En este contexto en el que Medina Global echa a andar. Nosotros teníamos dos sociedades públicas, ambas en crisis, una que venía del sector ladrillo, que podéis imaginar, pues estaba prácticamente en quiebra, y una empresa de agua que se había creado un poquito antes, pero que todavía tenía una gestión muy precaria, no estaba especializada y tenía graves problemas económicos. En aquel contexto del año 2012 empieza la Ley de Estabilidad a hablarse, empiezan todos los problemas económicos en los ayuntamientos, pues en vez de ir a la liquidación de nuestras empresas públicas, nosotros, al contrario, lo que hicimos fue elaborar una estrategia para intentar mantenerlas e intentar ampliar nuestros servicios públicos gestionados desde el ayuntamiento o desde las herramientas que la ley de base pone a disposición de los ayuntamientos para la gestión de servicios públicos, ¿no? Por tanto, íbamos un poco en contracorriente con esa idea que he dicho antes de cumplir primero la ley de base y segundo de intervenir en nuestra economía, para eso nos habían votado, entendíamos, los ciudadanos, ¿no? Y ahí empezó el proceso de creación de Medina Global, que parte como una fusión de dos empresas preexistentes. Un modelo interesante que en Medina se hace porque nosotros hacemos un municipio pequeño y al no contar con estructuras mancomunadas superiores, ni Diputación ni la Mancomunidad de las Andas, que se llama la comarca, pues tenía ningún tipo de estructura que permitiera la gestión mancomunada de servicios, pues si queríamos gestionar, la única forma que teníamos es de generar economía de escala a través de lo que nosotros podríamos llamar una empresa paraguas, es decir, una sociedad mercantil que fuera capaz de aglutinar diferentes servicios, de tal manera que pequeños servicios de un pueblo pequeño, al juntarlos todos, pues consideramos una cifra de facturación suficiente para poder tener garantía de pago de nómina, garantía de inversiones, garantía de acudir a préstamos bancarios, es decir, un modelo sostenible, sustentable desde el punto de vista económico y social, ¿no? Y creo que es un modelo que puede servir para pequeños ayuntamientos o medianos ayuntamientos, pero también es un modelo que puede servir para otras ciudades mayores que en este contexto de una tendencia natural que está viendo en los últimos años a la remunicipalización, pues puedan ir creando herramientas, empresas paraguas, que en un momento dado una decisión política legítima de municipalizar un servicio pueda tener esa herramienta a disposición del ayuntamiento para empezar inmediatamente con la gestión que el ayuntamiento encomiende, ¿no? Por tanto, creo que es un modelo interesante. No digo que sea el mejor modelo, yo también creo que son buenos los sistemas mancomunados, ¿no? Porque también permite una estabilidad política entre diferentes ayuntamientos, pues, que compartan recursos, etcétera, etcétera. En nuestro caso, pues no había otra forma y entonces lo que hicimos fue fusionar estas sociedades. Fuimos a través de ese proceso de creación de empresas con todos los trámites en el registro mercantil, en el pleno, en los consejos de administración, una locura de 1 año y medio de papeles, a un modelo en el cual el objeto social de Medina Global aglutinaba los que tenían las empresas preexistentes y todo lo que permitía la ley de base del régimen local, e incluso nos mandamos bastantes cosas más y al final nos la quitaron en el registro mercantil. Por ejemplo, intentamos meter un artículo que permitía, pues, hacer gestión de servicios públicos fuera del término municipal para poder apoyar a otros ayuntamientos y hacer economía de escala. Bueno, eso en el marco del nuevo modelo económico pues no lo aceptaron, ¿no? Pero, en definitiva, establecimos una empresa que tenía un gran objeto social y a partir de ahí empezamos a plantearnos qué servicios queríamos remunicipalizar. Yo quiero decir
que la remunicipalización de servicios en general, servicios básicos me refiero, y particularmente el servicio de agua, que era el primero que tuvo, digamos, intervor parte del ayuntamiento, porque el agua es un derecho humano, porque estamos en un régimen absolutamente de monopolio, es decir, el ciudadano cuando abre el grifo a su casa no puede elegir absolutamente nada como usuario, entonces estamos en un régimen absoluto de monopolio, donde evidentemente se dan fallos de mercado, o sea, desde un punto de vista liberal, ¿no? Y cuando encontramos esta situación, pues creo que había dos fórmulas de gestión posibles a la hora de elegir por parte del ayuntamiento. Un modelo que podría ser modelo de gestión privada, en el cual hacía falta un gran regulador, un ente regulador que velara porque se cumplieran los derechos de los usuarios y de las administraciones en cuanto que hay un monopolio, y ese ente regulador no existe en nuestro país. Por tanto, la opción que nosotros elegimos fue la de la gestión pública una vez que pudimos, ¿no? De ahí parte todo el modelo. Empezamos a funcionar y resulta que, bueno, después del primer año vemos que los números daban. Cumplíamos los criterios de estabilidad, el ayuntamiento además ahorraba dinero y nos planteamos avanzar hacia otros servicios públicos, ¿no? Con esto quiero decir que creo que la remunicipalización no es solamente, o no es, en definitiva, un aspecto o una decisión puramente política, sino que es fruto de una serie de tendencias. Como bien ha dicho el compañero, ha habido periodos de la historia de nuestro país donde han predominado pues, fórmulas de gestión indirecta y otros periodos donde se ha probado ya que esta fórmula ha dado otro tipo de problemas a largo plazo y hay un cambio de tendencia, ¿no? Y ese cambio de tendencia se está dando no solamente en ayuntamientos de determinado color político, lo hemos visto también aquí, sino que es un cambio de tendencia general basada en que cuando se le da servicios en régimen monopólico a una serie de empresas, además con concesiones a 25 o 30 años, el poder de control de la administración en la práctica es prácticamente nulo, querámoslo o no. O sea, no es una cuestión de que los funcionarios trabajen mal o que los equipos de gobierno no se hayan empleado a fondo, sino que es muy complicado controlar concesiones en ese marco jurídico y en ese marco pues, de concesiones, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que en nuestra ecuación sacamos el oligopolio. Con esto quiero decir que el modelo de remunicipalización no es una impugnación de la empresa privada, en absoluto. De hecho, nosotros lo que hacemos es que una vez sacado el oligopolio, el gestor es Medina Global. Medina Global licita en régimen de concurrencia competitiva y permite precisamente que otras empresas de diferentes sectores entren en ese modelo. Pero no a través de un régimen monopólico que fallos de mercado y abusos a los usuarios normalmente pasa a los ayuntamientos, sino a través de concurrencia competitiva. Nosotros tenemos montones de subcontratas que acceden a diferentes servicios. Lógicamente, nosotros tenemos el grueso de la gestión, ¿vale? Por tanto, entendemos que no es una impugnación de empresa privada, sino es control público sobre servicios básicos en régimen de monopolio. Más liberal no hay nada. Y esto es algo que se está reproduciendo en muchas ciudades de nuestro país, ¿no? ¿Con qué empezamos nosotros las remunicipalizaciones? Pues en aquel momento, en el año 2013, venció el contrato de la recogida de basura y limpieza viaria. Y fue el primer gran contrato pues, que el ayuntamiento decidió remunicipalizar y entregar la gestión a Medina Global, ¿no? Fue un proceso bastante complejo dentro de la ley de estabilidad, donde tuvimos que resolver, fuimos de los primeros ayuntamientos en resolver las sucesiones patronales, es decir, el paso de los trabajadores de la empresa, en este caso a la empresa pública. Tenemos sendos informes de la Diputación Provincial que se pidieron en su día, que bueno, dicen que está resuelto jurídicamente a través del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, luego no hay nada que temer respecto de esto. A nosotros, en el informe nos decía la Diputación Provincial que no solamente podíamos hacer la subrogación patronal, incorporar a los trabajadores, sino además era nuestra obligación legal, independientemente de la normativa administrativa, porque estamos hablando del cumplimiento de las leyes laborales y del Estatuto de los Trabajadores. Ahora estamos viendo también que hay mucha polémica con la famosa adicional, no sé, no recuerdo el número, 27 del borrador de los presupuestos generales del Estado. Es otra intromisión más en las competencias municipales, pero además esto es un choque directo con la normativa laboral. Yo creo que independientemente de que se apruebe o no, esta normativa pues, tendrá una contestación en los tribunales seguramente, porque bueno, supone la impugnación del estatuto, del 44 del estatuto y de los propios convenios colectivos que recogen muchas veces en estos servicios la subrogación patronal. Por tanto, yo creo que hay que estar tranquilos respecto a eso e incluso yo creo que nos puede venir bien porque lo que nos está diciendo es que tenemos que dar un poquito de prisa para que estas cosas pues, se vayan avanzando en los próximos meses. Servicio de basura, limpieza viaria, son ahora mismo gestionados por Medina Global. Tenemos servicio de agua completo, gestión integral, depuradora, piscina cubierta, piscina de verano, todo absolutamente del ciclo integral del agua. Tenemos un parking
curioso, un parking que venía de un antiguo aprovechamiento urbanístico del ayuntamiento y que en un momento dado también pasó a formar parte de la empresa, y tengo que decir que no entiendo cómo en este país se han privatizado los parkings. No hay nada que dé más beneficio a una administración local que un parking, ¿no? Y bueno, es un elemento que no entra dentro de los servicios básicos, es el único elemento de mercado, entre comillas, que tenemos en Medina Global, pero da un rendimiento económico importante al mantenimiento de los servicios públicos a la empresa. Es evidente que en este momento histórico los ayuntamientos no tenemos dinero suficiente para aspirar a dar una prestación de servicio como los ciudadanos se merecen, ¿no? Y yo creo que en los ayuntamientos y también en otras administraciones la única manera de mantener unos servicios públicos, una socialdemocracia, unos servicios de calidad, ahora mismo no se puede hacer solamente vía impuestos. Tenemos que tener la entrada de los impuestos, evidentemente no podemos estar subiendo impuestos, sobre todo a las clases medias, a los trabajadores que ahora mismo están en crisis, y la única manera de mantener el Estado social es tener otro input económico, ¿no? Nosotros estamos haciendo diferentes políticas fiscales, pero evidentemente los ingresos de la empresa pública contribuyen a que el ayuntamiento pueda gastarse dinero en otra cosa, y eso no se dice muchas veces, ¿no? Por tanto, parking público. Tenemos parques de viviendas sociales, viviendas en alquiler de diferentes tipos, y las gestionamos desde la empresa. La empresa tiene alquileres sociales y luego lo que hacemos es el mantenimiento de la vivienda, ¿no? Tenemos transporte urbano, o sea, municipalizamos el transporte urbano en 2015, bajo la Ley de Estabilidad, y con un problema adicional, y es que Medina Sidonia, al ser un ayuntamiento menor de 15.000 habitantes, no estamos obligados a tener transporte urbano, pero, hombre, evidentemente, un ayuntamiento que promueva un modelo de movilidad sostenible, pues tendrá que tener transporte urbano que sea un poco más pequeño, y más en nuestro caso, que somos un ayuntamiento que está a lo alto de una montaña, ¿no? No sé si lo veis por internet, os vais a dar cuenta de lo que estamos hablando, y donde es difícil, ¿no?, la comunicación andando de la gente o en bicicleta y tal. Bueno, pues hicimos la municipalización del transporte urbano, a pesar de que no era nuestra competencia, utilizando como argumento no la ley de base del régimen local, sino el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es un elemento interesante, ¿no? En el Estatuto de Autonomía de Andalucía sí que se recoge esa competencia como propia de los ayuntamientos, y nos permitió justificar el expediente. Es un servicio, el transporte urbano, que está funcionando bien, hemos conseguido rebajar también, bueno, el gasto del ayuntamiento, y hemos renovado la flota, que son en este caso pequeñitas, son 2 vehículos. En 2 años tenemos ahora mismo vehículos nuevos, ¿no? Con una situación de los trabajadores que yo creo que también ha mejorado bastante, ¿no? Por otra parte, tenemos otro tipo de servicios públicos. Es muy importante la línea de obras. Venía de la antigua empresa que hacía obra pública, y nosotros hemos reestructurado eso, le hemos bajado lógicamente la importancia porque ya no hay las obras que había en el año 2007, y ahora mismo estamos haciendo obras importantes. Ahora mismo estamos, por ejemplo, hemos empezado la semana pasada la rehabilitación de una antigua iglesia que ha pasado a ser municipal y va a ser el futuro museo arqueológico de la ciudad. Una obra con fondos del Ministerio de Fomento, ¿eh? Y la está ejecutando Medina Global, y tengo que decir que dentro del ahorro de los ayuntamientos, no solamente lo que se ahorra por el beneficio industrial, evidentemente los servicios públicos prestados de manera directa son más baratos, pero es que además hay muchas cosas que no estaban en los cuadros de amortización. En este caso las obras son fundamentales, sobre todo en agua, ¿no? Porque donde hay concesiones privadas, normalmente el concesionario se autolicita las obras, y lógicamente eso conlleva, pues, una situación en la cual no se verifican los costes reales, ¿no? Y eso supone sobrecostes en las obras. Bueno, pues nosotros mantenemos esa unidad y vamos a, bueno, pues a desempeñar esa labor de hacer inversión, reinversión de nuestros beneficios en obra pública. Y por otro lado, cuestiones sociales. Y ya termino. En el ámbito del agua es muy importante en este momento histórico asegurar el suministro mínimo vital y los derechos de la gente que están en riesgo de exclusión social. Y en este campo yo creo que una empresa pública es ideal para este tipo de acciones. Gracias, Santiago. Gracias por traernos la experiencia de ayuntamientos más pequeños y, sobre todo, también la experiencia de procesos de remunicipalización y gobiernos del cambio anteriores al año 2015. Hacemos una segunda ronda de 5 minutos. Voy a ser más estricto para que haya luego tiempo de palabras. Empezamos en la misma dirección. Fernando. Muy bien, pues yo querría hacer un comentario sobre... Yo he participado profesionalmente, he estado tanto en la gestión privada como en la pública. Entonces ese debate, a veces con el prejuicio de que es mejor la iniciativa privada que la pública. Y me gustaría poner un par de ejemplos. Inditex es una compañía estrella, pero Pescanova y Abengoa acaban de tener un concurso de acreedores de 1.000 y pico, de casi 2.000 millones de euros. O sea que hay gestión privada buena y hay gestión privada que no es buena. Y poner otro ejemplo que no es exactamente de España, pero en un paper de Pricewaterhouse, creo que de hace 2 años, hablaba del sector público empresarial en Alemania, que evidentemente es un país que podemos tener
como referencia, con distintos landers, distintos municipios, todo tipo de gobiernos. Bueno, pues en Alemania hay 16.000 empresas públicas y de las cuales casi hay 14.000 municipales, prestando pues todos estos servicios que estamos hablando. Y lo están haciendo en una condición de sostenibilidad. O sea, no es nada extraño, sino que parece razonable que en cualquier país desarrollado que quiera mantener un nivel adecuado de prestación en los servicios básicos a los ciudadanos, que participe la iniciativa pública. Vale. Josep, Enric. Bien, ya he adelantado antes que quería hablar sobre financiación. Bueno, el tema dineros ha salido ya en varios momentos en la mesa. Yo quería ya no hablaros del caso valenciano, sino hablaros de la financiación del transporte público en general, ¿no? Que yo creo que puede ser interesante, porque hablamos de transporte público, pero podemos hablar de otros servicios básicos o servicios esenciales, ¿no? El caso del Estado español en materia de financiación del transporte público es bastante singular a nivel europeo. Y es porque es el único país, que yo sepa, quizás hay alguna excepción, que no tiene una ley de financiación del transporte colectivo. Con lo cual aquí un poco cada uno vamos a nuestro rollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hay unos criterios básicos de financiación, no hay unos modelos de financiación y eso implica que se producen una serie de desequilibrios más que importantes. El primero de ellos es desequilibrios en la asignación, ¿no? Y os voy a dar unas cifras que no sé si las conocéis, pero la verdad es que son bastante potentes, ¿no? Ahora mismo, como servicio básico esencial, pues hay una parte de financiación del Estado para el transporte colectivo urbano. Entonces hay dos tipologías. Una es una bolsa común de financiación en la que se acogen todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, que para este año es de aproximadamente 50 millones de euros. Para este año de 50, pero es la misma que el año pasado, que el otro, desde hace más de 10 años se sigue bastante invariable esa cantidad. Pero en cambio cada vez son más las ciudades que se acogen, bueno, que empiezan a prestar servicios de transporte colectivo, con lo cual lo que recibe cada ciudad, en lugar de ser mayor como debería ser en un nuevo paradigma de movilidad que el propio Estado español ha asumido, ¿no? Que es la movilidad sostenible, y eso implica más desplazamientos en transporte colectivo en bicicleta, menos en coche, y para financiar el transporte público pues hace falta dinero, ¿no? Porque es caro. Pues cada vez la financiación del Estado es menor, ¿no? En el caso de Zaragoza, Zaragoza y Valencia tienen unos niveles de financiación bastante similares. Están los dos en el entorno de los 6 millones de euros al año aproximadamente. Pero en cambio tenemos ahí las grandes ciudades del Estado, Barcelona y Madrid, que Madrid, la primera, recibe más de 120 millones y Barcelona recibe más de 90 millones. Es decir, Barcelona y Madrid son ciudades más grandes, pero el desequilibrio es más que brutal. Y eso es porque no hay un modelo de financiación, ¿no? O sea, Madrid y Barcelona obviamente tienen dinámicas complejas de movilidad metropolitana, pero también las tiene Valencia o también las tiene Zaragoza o muchas otras ciudades, ¿no? Y eso no se regula de ninguna manera, ¿no? Entonces, una cosa que estamos persiguiendo todas las ciudades de forma cada vez más intensa, y los operadores en particular, es pues, la creación de una ley de financiación del transporte colectivo, no solo que dé los recursos que hacen falta para que funcione bien, sino pues, para que funcione de forma más lógica y más eficiente. Y os doy ahí un par de ejemplos, ¿no? de lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Hay unos modelos de financiación, hablábamos de políticas fiscales, ¿no? Y cuando hablamos de movilidad sostenible, pues si queremos primar una serie de tipo de desplazamiento, en la mayoría de casos implica desprimar otro tipo de desplazamientos, que son los que queremos que se empiecen a reducir. Pues lo que hacen, por ejemplo, en Francia es que las empresas deben de pagar un impuesto para financiar directamente, hay una financiación directa del transporte público. Entonces, en Francia, las empresas de más de 7 trabajadores pagan un impuesto directo para la financiación del transporte colectivo de sus ciudades. ¿Por qué? Porque los trabajadores, para ir a su puesto de trabajo, se van a desplazar, ¿no? Entonces se quiere que ese desplazamiento revierta en el transporte colectivo. Ese es un modelo, ¿no? Directo de financiación en donde se están implicando a las empresas.
Y luego está el otro modelo que se utiliza, por ejemplo, en Alemania, que es el modelo del que el contaminador paga, y es ni más ni menos que poner unas tasas que pagan los propietarios de los coches, que son los que contaminan cuando se desplazan, ¿no? Entonces ahí, digamos, desprimamos el uso del vehículo privado para primar el transporte colectivo. Entonces son modelos donde al final ya no es el Estado directamente el que tiene que poner más y más y más, sino que estás dirigiendo pues, hacia las empresas para mover a sus trabajadores o bien a los que utilizan modos que quieres desincentivar, ¿no? Gracias. Tiene la palabra Jaime. Bueno, siguiendo un poco, una vez explicadas las bondades de la gestión pública del agua, etcétera, etcétera, y de la empresa pública en general, ¿no? De los servicios, los aparcamientos, sí, tampoco lo entiendo. También me consta que los aparcamientos en España hace muchos años, no digo ahora porque no quiero acusar a nadie, eran los mayores generadores de dinero B, porque no hay ningún control sobre la recaudación de un aparcamiento. Antes hablamos de la gestión privada, que puede ser buena, claro que puede ser buena, yo no voy a criticar que una gestión, hay empresas que funcionan muy bien y que trabajan muy bien. Sí que creo que hay servicios que no se deben de prestar de forma privada, que no tienen nada que ver. Y también es cierto que hay gestiones privadas que parecen buenas, pero por ejemplo yo llego a un ayuntamiento que nos pide que termina la concesión, quiere remunicipalizar o quiere empezar a gestionar directamente, porque realmente es una fórmula de gestión que le acredita, porque termina una concesión el año que viene, y nos encontramos con que tiene un déficit de inversiones de 50 millones de euros. Yo creo que eso no es una gestión privada buena, aunque la tasa fuese buena, aunque esa empresa dio un canon, ese canon no sé a dónde ha ido, ni quiero saberlo, pero ya, aparte del canon, un déficit de 50 millones de euros en inversiones hace inviable que ese ayuntamiento pueda gestionar el agua. Primero, no tiene capacidad para contratar personal, no puede crear una empresa, está en el plan de proveedores de pagos y no puede hacer una aportación de capital para crear la empresa. Es decir, las dificultades son muchas. Antes hablaba de que habíamos creado una filial. Hoy, bueno, la ley de racionalización del sector público es la que es, la conocemos, tiene salidas, como antes se decía. El primer borrador era peor. En el primer borrador desaparecían la disposición novena, creo que la novena, desaparecían todas las empresas de segundo nivel. Daba igual si eran viables o no. Ahora te da 2 años de que sean viables, que yo creo que la viabilidad no es solamente económica, sino que tiene otros factores, ¿no? Pero es que desaparecían todas las empresas. La Coruña, su entorno metropolitano, no podría gestionar hoy de forma mancomunada, supramunicipal, la depuración de aguas, porque una ley decía que no. Cuando es totalmente viable, repito, misma ordenanza, mismo precio, todos los colores se han puesto de acuerdo, es decir, es una gestión creo que normalizada, bueno, pues no se podría haber aplicado. Hablamos también de que la ley de contratos abre la puerta a que hay que hacer un expediente para gestionar indirectamente un servicio. Sí, pero somos más papistas que el Papa. Aquí la nueva ley de contratos que sale en vigor este mes de mayo, también dice que para gestionar un servicio público ha de ser medio propio. Y para ser medio propio, Europa dice que un 40% de los medios tienen que tenerlos la empresa para que el ayuntamiento se pueda encomendar, y aquí, como nos gusta facilitar, ponemos un 60%. Es decir, hace inviable el 40% de las encomiendas que se le quiere hacer a las empresas públicas. Es decir, yo tenía en conciencia, como ciudadano, que el que intentaba trampear a la administración es la empresa privada, y no, los que intentamos trampear a la administración es la empresa pública, porque somos los que se nos está poniendo trabas dentro de un buen servicio. A mí también me gusta decir cosas que no deben de ser, de la empresa pública. La empresa pública, creo que su financiación ha de ser limpia, no nos podemos hacer trampas. He visto cómo se han municipalizado servicios de agua y dicen, no, la tasa es la más baja. Ya, pero es que lo estás pagando las inversiones con el presupuesto municipal. No vale. Digamos la verdad de lo que cuesta el servicio. Yo creo que el servicio tiene que autofinanciarse. Y si se financia con inversiones desde la Concejalía de Infraestructuras, dilo, porque tenemos que saber lo que cuesta el agua. Entonces tampoco me vale que nos autoengañemos. Entonces, por eso a mí me gusta delimitar, me gusta en eso la empresa pública, porque tiene que hacer su expediente, sus inversiones, funcionar como tiene que funcionar y que se sepa de verdad el precio y no recibir ningún tipo de subvención al respecto. Bueno, ya por remarcar, ¿no? La cuestión de la gestión privada. A ver, nadie pone en duda que las empresas privadas hacen fantásticos iPhones, ¿no? O fantásticos iPads. Lo que no hacen las grandes empresas privadas bien es gestionar servicios que son derechos humanos y que son de prestación universal en régimen de monopolio. Eso es lo que nosotros estamos intentando explicar, ¿no? O al menos lo que creo yo que es la clave de todo esto. Nuestro papel aquí es el de poner un marco que permita la competitividad y que, por otra parte, permita el control público de un bien que es esencial a través de empresas de gestión que tienen que aspirar a hacer empresas de gestión donde el trabajador que está en el Tajo sea de la empresa, porque también hay empresas públicas
que no se dedican de verdad a la gestión, sino que luego subcontratan pues, prácticamente todos los trabajos que tienen encomendados. Y, por tanto, si las empresas privadas no hacen bien este trabajo en este marco, ¿por qué ha habido un proceso acelerado de privatizaciones de servicios básicos en nuestro país? Pues ese proceso no se ha dado para mejorar la eficiencia de la gestión del servicio público. Ese proceso se ha dado porque una vez que los ayuntamientos pierden la financiación que venía del ladrillo en un modelo de financiación que no está ahora mismo pagando todos los servicios que prestamos los ayuntamientos, pues es muy fácil para algunos alcaldes privatizar, vender sus servicios básicos rentables a cambio de cánones concesionales u otro tipo de input, ¿no?, de ingresos económicos que van directamente al capítulo 2 del presupuesto y que sirven para, bueno, aguantar el tirón durante unos años sin que se resuelva el verdadero problema que es la financiación de los ayuntamientos. Por tanto, tenemos un proceso privatizador que no se da en todos los lados, sino que se da en la periferia europea, no se da en el centro de Europa ni se da en otras zonas geográficas del mundo y que tiene una relación directa con los ayuntamientos en quiebra, que es el modelo de financiación en quiebra de nuestro ayuntamiento. Y quiero decir que, evidentemente, darle un monopolio a una empresa privada por 25 o 30 años cediendo los mandatos que tienen las alcaldías, eso no es colaboración público-privada, eso es privatización de servicios. La colaboración público-privada es precisamente gestionar desde lo público los servicios básicos y subcontratar mediante ley de contrato del sector público concurrencia competitiva para que entren empresas pequeñas y medianas punteras ligadas al territorio. Eso para mí es la verdadera colaboración público-privada. Pero solamente quería añadir una cosa más. Tampoco podemos aspirar a la empresa pública per se. Evidentemente ha habido casos de empresa pública que han arruinado ayuntamientos, precisamente gestionada por aquellos que no creen en lo público, porque evidentemente para gestionar lo público hay que creer en lo público, ¿no? Y, por tanto, tenemos que ir a una empresa pública o a una gestión pública, pero una gestión pública nueva, 2.0, en la cual tiene que haber componentes que no existían quizás en las empresas de los años 90, no en todas, pero sí en algunas, sobre todo las empresas de construcción, etcétera, etcétera, que se utilizaron con fines especulativos. Y es que en esos componentes tiene que haber participación ciudadana, transparencia, hay que abrir los consejos de administración y hay que tener una política de responsabilidad social corporativa avanzada, suministros mínimos vitales, investigación, desarrollo, innovación, cooperación internacional, cooperación público-pública con otras compañías, ¿no? Estos son componentes nuevos para una empresa pública 2.0 que sirva para los objetivos que los ayuntamientos necesitamos, que es para ahorrar. Es una cosa en este contexto muy interesante. Nosotros metimos la creación de Medina Global como elemento de ahorro en el plan de ajuste y no lo aceptó el Ministerio. O sea, las empresas públicas se hacen para que ahorren los ayuntamientos, para que haya más servicios públicos para la ciudadanía. Gracias, Santiago. Iniciamos el turno de preguntas. El objetivo sería hacer una primera ronda y que las contestaran fáciles, me dicen por aquí. Así que levantar la mano, que os vea bien. Empezamos en este sitio de aquí para adelante y de aquí para adelante. ¿Se oye mejor ahora? Sí. A ver, igual tomada. Solamente un tema que sí que me gustaría primero felicitaros porque es interesante todo esto que se ha oído aquí. Estoy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho, pero hay un tema del debate, lo digo por aplicar otra cosa diferente que me preocupa. A ver, estáis hablando muchas veces de que no creen en lo público, no creen en lo privado, no. Yo creo que es creer en el dinero, no creer en el dinero, me explico. Cuando tú estás haciendo, en el ayuntamiento habéis llegado vosotros ahora, habéis ido con ilusión, habéis empezado, ¿cómo se llama?, a gestionar hacia lo público bien. Siempre una cosa pública es mejor, aunque luego haya herramientas de mejora, lo habéis comentado, pero un tema que me preocupa a mí es saber cómo se puede hacer, y es importante esto, porque la única manera de que no te lleves dinero de lo público, de lo de todos, es un control muy exhaustivo. Hemos hablado de transparencia, de todo esto. Yo lo que sí que estoy echando en falta en la conversación, con todas las palabras, es el tema corrupción. Me explico. Cuando estos temas de privatizaciones que habéis hablado antes, no solo ha sido por el tema de la crisis, nada de esto, ha sido por llevarse dinero al bolsillo, como hay ahora casos muy especulativos. La pregunta que os voy a hacer para ser breve es a todos, el que me quiera contestar. ¿Estáis pensando en los ayuntamientos alguna manera de control real, me refiero cuando tasas, cuando todo, para que no haya posibilidad de que el dinero público fugue hacia otros lados, ¿no? Sea a través de subcontratas, sea a través de otras cosas, ¿no? Que es lo que realmente luego con el tiempo, no ahora, con el tiempo provoca lo que ha venido ahora. Gracias. Hacemos todas las preguntas y contestamos. Hacemos todas las preguntas y contestamos desde... La siguiente mano estaba ahí, señor de...
Hola, buenos días. Yo quería agradecer a mi ayuntamiento que organizara estas jornadas y que además nos invitara, pero sí que también quería señalarle ausencias desde mi punto de vista. La primera es la representación que hay. Estoy segura que hay muchas mujeres competentes también en puestos de dirección y hubiera sido interesante escuchar a más mujeres. Solo ha habido presencia de una hasta ahora. Otra ausencia que noto es el debate sobre la gestión pública o privada cuando estamos hablando del tercer sector, de los servicios sociales. La especificidad de nuestro sector muchas veces ha estado en riesgo. Por ejemplo, cuando se debatió también la ley de subvenciones, somos una característica. Aparte, es verdad que los servicios sociales no es una competencia propia de la ley de base, sino una competencia delegada, pero muchas veces este sector es prestador privado de estos servicios. Yo creo que lo hacemos con muchas garantías, cumpliendo todas esas cláusulas sociales que muchas veces los ayuntamientos no están sacando o están sacando tímidamente en sus contrataciones, cuando es un arma importante a la hora de reordenar la prestación de servicios. Y sin embargo, antes lo ha señalado también un compañero, cuando entramos en competencia con empresas, acabamos teniendo menor puntuación que ellos porque solo se mira o pesa demasiado el precio del contrato, ¿no? Cuando lo que nosotros revertimos y nuestra manera de trabajar, hay veces que no nos podemos presentar a los contratos porque siguiendo nuestro propio convenio, que tampoco se respeta siempre cuando se habla de los pliegos, no llegamos. O sea, si pagamos las nóminas, no hablo ya de beneficio empresarial, que no hay beneficio industrial, no llegamos a pagar las nóminas con los márgenes de la contratación pública. Entonces, eso también me gustaría que se sometiera a este debate. Por aquí. Vengo de Sabiñánigo, soy concejal allí. Escuchando a Jaime veo la diferencia entre una gestión buena, no solo del agua, sino también de la depuración, y lo que ha sufrido Aragón con el Instituto Aragonés del Agua, que va a costar tantísimo dinero a todos los aragoneses, ¿no? Otra cosa es que también percibo en los 2 años que llevo en el ayuntamiento el tipo de contratos que se han hecho. Vitaria, por ejemplo, gestiona la residencia pública por un tiempo de 20 años, lo cual parece un disparate, ¿no? Este tipo de cosas no se pueden así perpetuar en el tiempo. Y la pregunta, vengo aquí muy sensibilizado por las trabajadoras de la limpieza de los edificios municipales de Sabiñánigo, que hace ya 2 meses que no cobran 3 pagas, y hay en Huesca un consorcio que gestiona los residuos sólidos urbanos, GRUSA. También acaba de absorber la limpieza viaria y la recogida de los residuos en Jaca, pero no puede, por ejemplo, hacerse cargo de la limpieza de estos edificios municipales, polideportivos o centros que tenga el ayuntamiento, porque no es un servicio esencial. Entonces, claro, nos vemos ante un deseo de que estas trabajadoras que cobran su hora a 3,50 €, lo cual me parece indigno, ¿cómo podemos hacer una gestión que pueda ser directa? ¿Cómo podemos hacer esa empresa, como ahí en Medina se ha hecho, una empresa pública? Yo no sé, cuando la ley nos impide por todos los medios dar una solución. Al final vamos a morir a otra licitación con cláusulas sociales que las podíamos traer aquí, que el primer envite del ayuntamiento dan casi risa. Entonces, ¿cómo salimos de ese atasco, no? ¿Cómo podemos, aquellos que tenemos esa vocación de servicio y de perpetuar una labor que es digna, porque en un presupuesto de 11 millones se puede asumir que el ayuntamiento pueda pagar 250.000 € de salario para una cosa que revierte en que cuando tú vas a la piscina o a tu polideportivo te encuentres limpio porque estás pagando todo, ¿no? Entonces, yo quisiera poder trasladar, gracias a alguno de vosotros, una posible solución a este problema que tenemos tiempo hasta septiembre. Muchas gracias. César, aquí. Gracias, Alberto. Buenos días. Reiterar mi felicitación a todos los ponentes de la anterior mesa y de esta de ahora. Recordar, como bien has dicho tú, que los servicios públicos que gestionan los ayuntamientos son derechos constitucionales. Así me lo enseñaron en la academia cuando preparaba oposiciones. Por tanto, cuando un gobierno promulga una ley que conculca
un derecho constitucional, en este caso un servicio público, ¿no debería haber algún ente independiente al que poder solicitar amparo, tipo Tribunal Constitucional o algo así? Por detrás estaba Nacho ahí. Yo dos preguntas. La primera, si se tiene cuantificado de alguna forma los retornos sociales de la municipalización en cuanto a la reinversión en salarios y demás de las trabajadoras y trabajadores en la propia ciudad o municipio, porque la empresa se lleva el beneficio a grandes cuentas, a SICAP y demás, y no sé si se tiene en cuenta esa vuelta al circuito económico de la población de esos salarios y demás. Y luego, ¿cuál es el papel de las direcciones sindicales en el tema de las municipalizaciones y el impulso que están haciendo para favorecer todos estos procesos que no solo favorecen a la ciudadanía en general, sino también a los trabajadores y trabajadoras? ¿Vale? Muchas gracias. Vale. No hay más. Allá al fondo la última y contestamos. Muy buenos días y muchas gracias tanto a los organizadores como a los participantes, porque la verdad es que el nivel es altísimo y muy interesante. Pregunta o cuestión. ¿Se han planteado la reducción del número de puestos desempeñados por políticos para que se desempeñen esas tareas por expertos o técnicos que tengan experiencia en las materias que sea? Reducción del número de puestos de políticos en desempeños en diferentes instituciones o sociedades, empresas, etc. Contestamos en este orden y conforme os hayáis sentido aludidos. Bueno, yo en cuanto a la seguridad en el adecuado uso de los fondos públicos, de los fondos de los contribuyentes, la verdad es que creo que el actual marco, con sus criterios de transparencia, de competencia, de publicidad, con el control financiero al que están sometidas las empresas, es muy exigente si se utiliza bien. En mi opinión, incluso causa más complejidad en su gestión que lo que puede ser en la empresa privada la utilización de códigos de gobierno corporativo. Es verdad que yo creo que añade un sobreesfuerzo a la gestión de lo público, pero que es necesario para garantizar precisamente el adecuado uso de los fondos de los contribuyentes. Pero creo que hay un marco que realmente es muy exigente si se utiliza bien. No voy a mencionar todos los temas, pero, por ejemplo, mencionar que en cuanto a un tema de participación sindical que creo que se ha mencionado, pues en la empresa municipal de Madrid, de Servicios Funerarios de Madrid, se han incorporado al Consejo de Administración, no con voz, pero sí con voto, sin voto, pero con voz y teniendo acceso a toda la información, dos representantes de los sindicatos mayoritarios de la región, que en el caso de Madrid es Comisiones Obreras y UGT. Y tenemos un nivel de diálogo muy importante porque creemos que institucionalmente aportan a lo que es la gestión de la compañía. Y en cuanto a la mención de la parte técnica, decir que lógicamente el Consejo de Administración de mi compañía pues está formado por representantes de los grupos municipales y por los altos cargos que tienen responsabilidades, pero que lo que es el equipo de la compañía, desde el puesto que yo tengo la responsabilidad de gerente como el resto, son son absolutamente todas las personas, técnicos, profesionales que vienen de distintos sectores y que han desarrollado toda su actividad tanto en la empresa privada como en la pública. Muy bien. Sí, un par de apuntes en cuanto también a la corrupción o mecanismos que se pueden implementar. Yo también creo, como el compañero, que es difícil con el marco que tenemos en la actualidad que se den grandes problemas, al menos en mi caso, ¿no? Lo que estoy viendo yo, que se den grandes problemas de corrupción en la empresa pública ahora mismo, con todo lo que se ha incorporado. Pero sí que creo que sí que es bastante posible y fácil, digamos, los casos de microcorrupción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es, al final, que se puede dar con mucha facilidad con una dejadez en las funciones
especialmente de los altos cargos en estas estructuras empresariales, ¿no? Y es que al final, un poco por lo que decíamos antes, ¿no? La empresa pública es buena si te crees lo público, si no te lo crees o han habido procesos de deterioro que hacen que haya, pues, digamos, que haya una dejadez en tus funciones, ¿no? Y en tu implicación, ¿no? Es fácil que se pueden dar casos de microcorrupción, ¿no? Yo he dado antes un ejemplo, ¿no? Que quizás no es denunciable con la ley en la mano, pero que sí que te puede llevar a una pérdida de eficiencia y de recursos bastante grande, ¿no? Es en temas de contratación, ¿no? Ahí los mecanismos son de momento bastante amplios, ¿no? Tienes posibilidades, pues, de ampliación de contratos, etcétera, etcétera, y en el momento decides no tirar adelante procesos de libre concurrencia que te llevan a una mayor competitividad, ahí yo creo que ahí se puede dar un proceso de microcorrupción, ¿no? Porque estás perdiendo dinero en todo ese proceso. Entonces eso pasa, yo creo que se mejora, pues, con una clara implicación, ¿no? Y unas mejoras organizativas, ¿no? Y ahí sí que nuestra responsabilidad, ¿no? Desde los espacios de gerencia y de control y de dirección es básica. También, bueno, respecto en el caso de la MT de Valencia, también en nuestro caso, desde hace 1 año y medio, los representantes del comité de empresa forman parte del Consejo de Administración, el resto son políticos de las distintas fuerzas del Ayuntamiento de Valencia. Sí que es verdad que no reciben ninguna remuneración por ello, lo cual está muy bien, y ahora además, pues, hay una representación sindical sin voto, pero con voz. Bueno, y en el caso del transporte colectivo, el papel de las organizaciones sindicales es fundamental, ¿no? Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta para que funcione mejor y cada vez mejor, ¿no? Nosotros lo tenemos claro, ¿no? Y por eso precisamente hemos ampliado todo lo que hemos podido los mecanismos de participación de los sindicatos, pero también de los trabajadores a través de asambleas, y yo creo que todos esos procesos de abertura, ¿no? de participación colectiva en empresas, sobre todo cuando son grandes, solo que dan beneficios a la empresa pública. Un batiburrillo. En cuanto se empezó por la corrupción, bueno, decir, a mí no me entra en la cabeza lo que hemos visto estos días, temas del canal, aunque sí había rumorología, no nos vamos a engañar, pero no me entra en la cabeza ni esas escalas. Yo no me creo que sea una sola persona, porque bueno, yo veo totalmente inviable los mecanismos de control que tenemos en la empresa, de mesa única de contratación, los técnicos que firman informes que no saben qué empresa es cuando hacen el informe técnico. Mis técnicos no saben a qué empresa están puntuando, que ya es un paso, obviamente, que habrá fórmulas de saltárselo, pero bueno, damos tanta pluralidad a todos los informes que es difícil. Después, que el Consejo de Administración esté integrado por todos los partidos políticos, creo que es positivo, bueno, pues porque todos van a hacer un poco de auditor de todos, y en esa, así como no me gusta la parte en la que se ponen a reproducir el pleno municipal en el Consejo, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con la empresa, pero sí me gusta la parte auditora. Yo el primer día que toma posesión el Consejo de Administración se pregunto lo mismo. Le digo, presidente, Estado Civil, ¿por qué? Le digo, porque por la responsabilidad que tienes es para saber si te embargan a ti o a ti a tu mujer. Y es verdad, es que no saben la responsabilidad que se tiene al estar en un Consejo de Administración, y yo creo que son cosas que hay que enseñar porque mirarán más una vez que no es adjudicar una obra, no, se mirarán porque a quién se adjudica, quién ha hecho el informe, qué propuesta hay de la mesa, si es normal o no. ¿Por qué nos presentamos a concursos públicos? O si los perdemos, que se dijo antes. Bueno, ahora hay limitaciones para que nos presentemos a concursos públicos, pero decir que yo me presenté hace 5 años a un concurso público de aguas en un municipio, Arteixo, lo digo, quedé de último. Es cierto, el peor precio, y el 15 de agosto pasado entramos a socorrerle. ¿Vale? Lo único que hicimos es no mentir en la propuesta. No dijimos ni que el agua vale la mitad ni que íbamos a invertir 100. Dijimos, vamos a invertir 4 y cuesta esto. Entonces, vale, perdimos. Tuvimos que ir un 14 de agosto porque se habían quedado sin agua los habitantes, que se fue la empresa y dejó los bombeos y todo parado. Entonces, bueno, también es que hoy en día en una licitación se pueden decir cualquier cosa, que eso no lo ve. Y después lo peor es que no se exige que se hagan esas cosas, ¿no? Ese control.
Temas de trabajadores de limpieza que escuché por aquí, simplemente decir, bueno, por ejemplo, hay una empresa, Alcobendas, Seromal, la empresa de servicios de Alcobendas, que gestiona todos los parques, jardines y edificios municipales, declaró de interés y tiene 1.200 trabajadores y están las trabajadoras de limpieza. Es decir, yo creo que es posible, ¿eh? Lo han hecho y están funcionando y creo que en Alcobendas está funcionando bastante bien, con lo cual debe de haber fórmulas para sí poder prestar ese servicio desde el ayuntamiento. Otra cosa son subrogaciones o no, pero prestar el servicio yo creo que sí. Y yo creo que no se me quedan. Los retornos, antes se preguntó los retornos de la empresa pública. Bueno, simplemente decir, me voy a la anterior. Cuando se aprobó la ley hay que pensar una cosa, el coste efectivo, el coste estándar del servicio que habla la ley de bases, ahora habla de estándar. Al principio en el primer borrador era efectivo. Se le controlaba el coste efectivo a la empresa pública, es decir, cuál es el precio máximo de un precio que podía tener sobre un servicio. A la privada no, da igual el precio que tenga, el Ministerio no lo calcula. Hoy el coste estándar, todos los interventores, si hay alguno, tienen que remitirlo al Ministerio. La gestión privada no tiene. Yo creo que estamos en clara desventaja, cosa que no entiendo, que nos controlen a nosotros y a otros no. No digo que más a los otros, por lo menos igual. Cuando se aplicaba la supresión de todas las empresas de segundo nivel, el secretario de Estado en aquella época, Beteta, nos encargó a la asociación para no hacerlo público, porque quería sondear qué pasaba si quitaba todas las empresas de segundo nivel, 100.000 empleos. Fue la base para modificar la disposición adicional novena y que se modificase a que fuese simplemente las que fueran deficitarias en más de 2 años. Entonces, bueno, que también creo que hay que hablar con la administración, explicarles los casos, lo estamos haciendo, además quedamos con ellos, les explicamos los pros y los contras y bueno, poco más o menos vamos intentando mejorar las cosas. Bueno, creo que más o menos he respondido. Me sentí aludido por todo. Bueno, el tema de la corrupción es importante, ¿no? Yo creo que no sería honesto decir que no hay problemas de corrupción en todos los modelos de gestión. O sea, lo hay en todos. Pero sí es verdad que precisamente el sistema de concesiones ha sido en nuestro país el gran, no sé cómo llamarlo, promotor de la corrupción, el 3%, ¿no? Y que ha generado, además, verdaderas tramas de corrupción dentro de determinados partidos políticos, ¿no? Entonces, en este contexto en el que vivimos, es evidentemente que se puede trasladar determinados modelos de corrupción incluso a la pública. Pero también es verdad que la gestión pública tiene una mayor trazabilidad y un mayor sistema en el cual, pues, quizá o no ahora, pero dentro de 3 años, 4 años, 6 años, al final, la mayoría de los casos terminan yendo a los tribunales, ¿no? Y eso lo estamos viendo con retraso, con los problemas que tiene la justicia española, pero lo estamos viendo, ¿no? Lo que también hace la privatización es legalizar determinadas corrupciones. Hombre, porque la mejor manera de que no haya corrupción es que sea legal. Por ejemplo, nosotros estamos sometidos a un régimen de mérito y capacidad en la contratación y una concesión privada no. O sea, no hay corrupción, claro, es que puede meter quien quiera porque es una empresa privada. Entonces, también es verdad que el cambio de modelo facilita determinadas corrupciones que si estuvieran en el ámbito público serían evidentes, ¿no? Pero es evidente también que es precisamente el sistema de concesiones el que ha dado los mayores problemas dentro de la gestión pública y está dando los mayores problemas dentro de la gestión pública. El tema del tercer sector que ha comentado una compañera y creo que no ha contestado nadie, yo creo que es fundamental. Es decir, la municipalización no es un principio dogmático. Es decir, el ayuntamiento no tiene por qué, ni debe, ni puede ni debe municipalizarlo todo. Lo único que hacemos desde los ayuntamientos, porque al final hay un criterio social y político y económico, es ver qué servicios pues, se pueden gestionar mejor desde lo público. Mejor significa mejor para el ciudadano y mejor también para las arcas del ayuntamiento que al final terminan en el ciudadano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Medina hemos municipalizado un montón de servicios, pero hay varios que no hemos municipalizado, por ejemplo, una guardería, por ejemplo, servicios de asistencia a domicilio, hay determinados servicios que no hemos municipalizado porque ya estaban gestionados por pequeñas microempresas o por tercer sector o por cooperativas. O sea, no estamos hablando de una estatalización, estamos hablando de un sistema de control de lo público, en el cual hay trabajadores públicos, hay concesiones en régimen de competencia competitiva y debe de haber tercer sector. Por tanto, yo creo que eso sí que tenemos que integrarlo. En cuanto al ente regulador, que ha hablado alguien por ahí, los operadores de agua llevamos pidiendo un ente regulador durante años, porque cuando se hacen las subvenciones, las concesiones, normalmente nosotros queremos que haya un ente que diga que esa concesión se hace por criterios de eficiencia económico, etcétera, etcétera, no para incluir un canon en un concesional que vaya al capítulo 2 y el alcalde de turno se lo gaste el último año de campaña. Ojalá hubiera un ente regulador y un conjunto de indicadores, que no existen tampoco, que permitieran que este señor, la empresa de este señor, pueda compararse con la mía, o con la de él, o con la del otro, o con la privada.
conjunto de indicadores. Y yo creo que si esto existiera, nos daríamos cuenta de que en España pues, hay empresas públicas que llevan muchos años gestionando bien, ¿no? Parece también en esta jornada que estamos aquí hablando de utopías, ¿no? De cosas. A mí me gusta una frase muy bonita que dice que curiosos tiempos estos en los que estamos debatiendo lo que es evidente, ¿no? ¿Quién discute en este país que Coruña, que Agua de Sevilla, que Agua de Córdoba, que Agua de Cádiz, que Giasa en Huelva, que Agua del Buena en Sevilla, etcétera, etcétera, son empresas públicas que han pasado por todo tipo de gobiernos locales y que siguen gestionando en el marco del servicio público, ¿no? Por tanto, es un marco de referencia que existe en nuestro país, no es una cosa nueva que nos hayamos inventado los ayuntamientos ni del 15 ni del 11. Lo único que hay es una tendencia natural, una vez que hemos visto que el modelo de privatización masiva de servicios básicos monopólicos ha fracasado en muchos sentidos y uno precisamente de las señales de eso es la extensión de los problemas de corrupción ligada precisamente a las concesiones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante en cuanto a la plusvalía. Hombre, a lo mejor nosotros en Medina Global no tenemos la eficiencia en cuanto a beneficios después de cuentas que pueda tener una concesionaria privada. A lo mejor en vez de tener el 20%, metiendo beneficio industrial, metiendo gastos generales que siempre bueno, se quedan en otras cosas, inversiones, etcétera, etcétera, pues en vez del 20 podemos tener el 12, no lo sé, probablemente. Pero el 12 nuestro se reinvierte en el municipio. El otro 20 pues termina en bolsa, termina no sé, en cualquier sitio, ¿no? Desde luego no termina en el estímulo de la economía local y de los servicios públicos locales. Yo creo que esto es importante. En cuanto al tema sindical, el Estatuto de los Trabajadores, artículo 44, subrogación patronal, asegura los derechos de los trabajadores. Cuando los trabajadores pasan al ayuntamiento o a una empresa pública, mantienen el convenio, mantienen los delegados sindicales, por ley, ¿eh? Y solamente cuando acaba el convenio se renegocia, como es lógico, con las nuevas condiciones que se tengan que dar en la negociación colectiva. Por tanto, no hay ningún problema con los temas sindicales. Nosotros hemos hecho varias y después hemos firmado incluso ya convenios de segunda generación dentro de la empresa pública y lo que aducía el compañero sobre el tema de la limpieza de colegios, de instalaciones municipales, yo creo que es un servicio básico. Nosotros lo tenemos en el ayuntamiento, creo que es un servicio básico. Sí es verdad que si se está prestando con un coste mucho menor a través de una concesión que explota a los trabajadores, pues lógicamente el ayuntamiento también estará limitado, ¿no? En cuanto que a lo mejor no puede aumentar el gasto. Lo que sí está claro que en una municipalización de ese servicio, determinados gastos que antes se hacían, por ejemplo, el beneficio industrial, podrían ya mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Y creo que eso a nivel administrativo se puede hacer y yo bueno, pongo a disposición también los informes que podamos tener al respecto para que puedan servir en nuestras experiencias. Gracias, Santiago. Tenemos todavía 10 minutos, o sea que creo que si hay alguna pregunta más daría tiempo a una segunda ronda, pero pocas. Veo a Julio y no veo a nadie más, o sea que Julio y cerramos. Hola, buenos días. Mi pregunta sería, por ejemplo, a ver qué capacidad de intervención tiene la Administración sobre las contratas, concesiones que no cumplen con las estipulaciones que tienen en los pliegos. ¿Y por qué creéis que no se hace más a menudo? Por ejemplo, podemos aportar que aquí en Zaragoza, por ejemplo, en el transporte urbano se pueden quemar 13 autobuses en un año y aquí no ha pasado nada, o entendemos los ciudadanos o no nos llega que haya pasado algo. Entonces, quisiéramos saber por qué no se actúa contra ese tipo de situaciones. No se actúa. Es que no hay ningún control. Yo creo que no existe ningún control sobre... Un control objetivo sobre ya no digo sobre los servicios públicos, los que presta directamente al ayuntamiento, obviamente los controla. Creo que decían esta mañana que el alcalde tiene todas las competencias, decía el alcalde de Huesca, es verdad, porque si no hay autobuses le echan la bronca a él y si alguien pierde un trabajo le echan la bronca a él, es decir, es el que está con los ciudadanos. Otro de otra administración ya es más difícil esa cercanía, creo. Pero creo que no existe un control real del servicio público en general. Otra cosa es que el ayuntamiento se lo tome en serio y lo controle, pero en genérico no existe ninguno y en otras administraciones menos, no se controla nada. En el ámbito de la empresa funeraria de Madrid, en lo que es el propio funcionamiento de la empresa, tenemos establecidos una serie de indicadores que lo medimos periódicamente, forma parte de nuestro sistema de calidad y velamos porque se cumplan con los indicadores. Eso en cuanto a la parte de los indicadores. No sé si había alguna referencia a algún tipo de contrato
En todos los contratos que hacemos mediante concurso público, y como es una empresa nueva, además estamos ahora en ese proceso porque no se pudo hacer antes de la creación. Evidentemente, establecemos también indicadores y hay personas responsables dentro de la compañía de periódicamente seguir esos indicadores y en caso de que no esté cumpliendo el contratista correctamente, pues aplicar las penalizaciones que estén establecidas. Y nos parece que es importantísimo tener ese control en una empresa pública como en una empresa privada. Muy rápido. Yo creo que concurren dos factores, sobre todo. Uno porque ha habido muchos intereses claros puestos al respecto, sobre todo unos años atrás, ¿no? Y yo creo que precisamente esos intereses han hecho que haya una falta de cultura al respecto, ¿no? Es decir, todavía no estamos suficientemente acostumbrados, no está ahí en nuestras metodologías de hacer este tipo de acciones, ¿no? Que son, digamos, potentes, ¿no? Y contundentes, ¿no? Yo creo que esa falta de cultura es la que te frena muchas veces para tirar adelante medidas que estoy seguro que muchas veces son necesarias. Pero bueno, yo en ese sentido creo que soy positivo porque cada vez hay más y más ejemplos y cada vez iremos introduciendo esta cuestión cultural para que vaya mejor. Bueno, yo creo primero que hay que entender la velocidad de la administración. Es decir, nosotros en Medina tardamos 3 años, casi nos consumimos una legislatura completa en romper la primera relación contractual, así, en hacer la primera municipalización. Primero, asentar los pies en un ayuntamiento que no conoce. Segundo, darle viabilidad económica a tu ayuntamiento. Tercero, crear una herramienta de gestión alternativa, porque no nos equivoquemos, la remunicipalización de servicios no es el objetivo. El objetivo es la gestión social de nuestros servicios básicos. Y la cosa no acaba cuando uno se hace con el servicio, la cosa empieza cuando uno se hace con el servicio y lo primero que tiene que hacer un concejal es garantizar la prestación del servicio por encima del modelo de gestión. Y eso conlleva un trabajo mucho más en estos momentos difíciles para los ayuntamientos, ¿no? Evidentemente se puede atacar una concesión que esté incumpliendo o una concesión, bueno, pues que veamos que puede hacer más atractiva la recuperación para la gestión directa. Se puede hacer, evidentemente, controlando, persiguiendo las condiciones de los pliegos y levantando actas, informes de cada uno de esos incumplimientos hasta que uno tenga pues, los suficientes como para poder justificar jurídicamente una acción de la administración local, o bien esperando que terminen los pliegos, pero evidentemente esto se tiene que hacer con un trabajo previo, jurídico, de creación de la herramienta, de seguridad también sobre los trabajadores que van a subrogar, y esto no se hace de un día para otro, aunque yo entiendo que la dinámica social en estos años que vivimos va a una velocidad que no es la misma que llevamos las administraciones locales. No quiero decir con ello que no se pueda ni se deba avanzar, no se tiene que seguir avanzando y evidentemente yo creo que en este momento ya en el que estamos a la mitad de la legislatura con unos planes del Gobierno a través de los presupuestos generales del Estado que nos dicen que va a haber intentos de intervención para dificultar un proceso que viene de la democracia de los ayuntamientos y viendo lo que queda por venir de aquí a las próximas elecciones municipales, creo que lo que no se haga de aquí a 7 o 8 meses no se hará, ¿no? Y por tanto creo que también la voluntad y los programas electorales de muchos ayuntamientos que tienen buena voluntad de hacerlo, pues como no nos pongamos las pilas todos, pues no vamos a conseguir esos objetivos y creo que es el momento de pasar de las ideas a la acción, ¿no? Yo quiero terminar con una frase, 30 segundos, creo que es importante, ¿no? Es una frase de un libro que les recomiendo que se llama La doctrina del shock, de Naomi Klein, La doctrina del shock, en la que la autora cuenta un escenario real que se le dio al presidente Roosevelt en Estados Unidos durante el New Deal, ¿no? Aquella política económica expansionista con la que los Estados Unidos pues, lucharon contra la crisis del 29 y que se trasladó luego en el famoso Plan Marshall, ¿no? Cuenta la autora que cuando iban los agentes sociales progresistas a plantearle al presidente Roosevelt determinadas medidas para que las incluyera en el New Deal, el presidente Roosevelt callaba y cuando terminaba les decía: muy bien, ahora salgan ustedes ahí afuera y oblíguenme a hacerlo. Yo creo que necesitamos, los ayuntamientos que estamos en estas dinámicas, no solamente la voluntad municipal, sino también el apoyo ciudadano y el apoyo democrático, porque al final esto se va a decidir en un pleno municipal. Yo ahí, Julio, porque en este caso sí que me he sentido aludido, creo que la externalización de los servicios públicos ha tenido un único y fundamental objetivo, y es que unos pocos hicieran negocio y hicieran dinero. Y para que lo hicieran era necesario que no tuvieran ningún control, ninguna vigilancia y lo hicieran desde la más absoluta permisividad posible.
Ese ha sido el objetivo de la externalización de los servicios. No ha sido ni una mejor gestión, ni una garantía de la calidad del servicio, ni unas mejores condiciones laborales de los trabajadores, solo que unos pocos, unas grandes empresas hicieran negocio. Y para eso era fundamental que no se les controlara de los ayuntamientos. Y los pliegos de condiciones al final se han limitado a un precio. Y todas las condiciones que estaban marcadas en los pliegos de condiciones, todas esas cláusulas sociales que muchas veces peleamos por meter, si no hay un trabajo de fiscalización y de control del cumplimiento del pliego de condiciones, no valen absolutamente para nada. Y no lo ha habido. Nosotros cuando llegamos a este ayuntamiento, y lo hemos dicho muchas veces, nos encontramos con casi 150 servicios externalizados y solo había servicios de inspección en 3 de esos servicios. Había otros casi 150 servicios que no los estaba controlando nadie. Antes comentaba Julio que no sabía ni dónde estaban los gestores de los servicios, los gestores de los contratos. Y aquí también ha pasado, y pasa. No se sabe, ni hay funcionarios encargados de gestionar el contrato. Y estamos hablando de contratos, por ejemplo, la limpieza de edificios de millones de euros en este ayuntamiento, que no hay nadie fiscalizando y controlando que eso se está cumpliendo lo que pone la empresa. Por lo tanto, la base de incumplimientos en la que nos estamos encontrando es tremenda, y a eso hay que añadirle al beneficio empresarial, una especie de beneficio empresarial B, o también, si lo queremos decir, una especie de corrupción de baja intensidad, que se ha permitido, incluso donde había servicios de inspección, no han sido lo diligentes y no se han puesto al trabajo que se deberían haber puesto. Hablo de nuestro ayuntamiento. Eso es difícil de solucionar, porque ¿cuántos inspectores harían falta para exigir el cumplimiento del nivel de externalización que tiene este ayuntamiento? Casi 250 millones de euros son externalizados en este ayuntamiento. Casi 10.000, 15.000 trabajadores existen externalizados en este ayuntamiento. ¿Cuántos inspectores harían falta? Yo creo que no tenemos la capacidad de generarlo en una legislatura. Y por lo tanto estamos abocados a que las grandes empresas nos sigan mintiendo y nos sigan engañando y sigan obteniendo un beneficio ilícito. ¿Estamos poniendo medidas a ellos? Sí. Primero, a los inspectores que existían, marcarles diligencias. Y bueno, sabéis los contratos que hay. Se ha multiplicado por 6 o por 10 el número de sanciones que se están poniendo a estas empresas. Luego son ridículas, es verdad, un pliego de condiciones donde pones una sanción de 2.000, 5.000 euros a Fomento Construcciones y Contratas, pues bueno, la verdad es que yo creo que no lo hace ni cosquillas a Fomento Construcciones y Contratas una sanción de 2.000, 3.000 o 5.000 euros, pero es lo que marcan los pliegos de condiciones que nos hemos encontrado. ¿Qué estamos haciendo? Generar una oficina de inspección centralizada, que ya se ha puesto en marcha y veo a algunos trabajadores aquí de esa oficina hace unas semanas para controlar todos esos 140 y tantos contratos que no estamos controlando y para poner tapones a esa sangría de dinero que se nos está yendo, que en definitiva no es más que calidad también de los servicios públicos. Yo, sin más, agradeceros a los 4 que habéis estado aquí, a Fernando, a José Enrique, a Jaime y a Santiago, por la visión que habéis dado de vuestros ayuntamientos y de la gestión desde lo público y de las bondades de la gestión desde lo público, que tenemos que tener claro, no la podemos medir única y exclusivamente en parámetros económicos. Igual que cuando hablamos de la externalización de los servicios públicos, no las debemos de medir solo en parámetros económicos, sino que debemos de valorarlo en todos unos ejes medioambientales, laborales y sociales, y desde luego en todos esos ejes las bondades de lo público frente a lo privado son claras y evidentes. Recordar que las jornadas continúan mañana. Mañana tenemos 2 mesas, al igual que hoy, en la que daremos voz a entes sociales, al tejido social de esta ciudad, que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos, como pueda ser la plataforma de las contratas municipales, la red de agua pública de Aragón, también la Confederación de Empresarios, que ha querido tener algo que ver con la gestión de los servicios públicos en esta ciudad, llevándonos a los tribunales algunos procesos de remunicipalización, y tendremos una segunda mesa mañana donde se dará voz a los grupos políticos, a los 5 grupos municipales de este ayuntamiento, para tener un debate sobre la gestión de los servicios públicos municipales. Así que nada más, muchas gracias a los asistentes y muchas gracias sobre todo a los ponentes que habéis venido hasta aquí.